Me llamo Javier Garza Solís. Hoy es mi cumpleaños número 44. Lo celebro contando los bloques de concreto de esta pared. Son 112. Llevo 11 años, 3 meses, 12 días y calculo unas 8 horas encerrado en esta caja de concreto y acero en un rincón olvidado de los Estados Unidos. Un punto negro en los mapas que el público nunca verá. Soy un fantasma en el sistema. Un número de expediente. Un testigo federal bajo custodia permanente. Antes de ser un fantasma, fui el heredero, el príncipe, el hijo de Ricardo Garza Cantú, a quien ustedes y el mundo entero conocían como el Señor de la Frontera, uno de los patriarcas fundadores del Cártel del Golfo. Durante más de una década, fui sus ojos, sus oídos, su mano derecha y, cuando era necesario, su puño de hierro. Fui la sombra que ejecutaba la voluntad del hombre al que todos temían. Y hoy, desde este silencio que ya no aplasta sino que forma parte de mi propia sangre, voy a contarles la verdad. No mi verdad. La puta verdad. La verdad sobre la operación que en 2011 hizo que los jefes de la DEA descorcharan champaña y que el presidente de México saliera a dar un discurso sobre la victoria contra el crimen. El día que descabezaron a la plana mayor de mi padre en Reynosa. La historia que les contaron, la de la inteligencia meticulosa y el valor de los marinos, es una mentira. Un guión de cine barato. Una farsa monumental, diseñada y ejecutada con la precisión de un cirujano. No hubo un informante valiente que se infiltró en nuestras filas. No fue un golpe de suerte de los gringos con sus satélites y sus drones. Fue mi padre. Ricardo Garza Cantú, el hombre que me dio la vida, entregó a sus socios, a sus compadres, a los hombres con los que construyó un imperio de sangre y cocaína durante 30 años. Los sirvió en bandeja de plata. Los mandó a la muerte o a una celda idéntica a esta. ¿La razón? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Una traición por poder? No. Algo mucho más simple y a la vez más retorcido. Lo hizo para salvarme a mí. Para sacar a su único hijo, a su sangre, de la mira de la DEA, que ya me tenía el expediente armado. La silla en el avión de extradición reservada y una condena de por vida esperándome en una corte de Texas. El gran señor de la frontera no cayó por la fuerza de la ley. Se derrumbó por dentro. Tuvo que quemar su propio reino para salvar al príncipe heredero. Y esa verdad, la que van a escuchar ahora, es más sucia, más íntima y más sangrienta que cualquier masacre que hayan podido imaginar. Seguramente se preguntan cómo un tipo como yo, un chamaco que nació en sábanas de seda, que tuvo coches deportivos antes de tener licencia para conducirlos, acaba aquí, hablando con una pared. Piensan que fue la codicia, la ambición desmedida, el deseo de tener más poder que mi propio padre. Se equivocan. Mi entrada a este mundo no fue por necesidad económica. Eso me sobraba. Mi necesidad era otra, una más profunda, más primitiva. Era la necesidad de llenar el vacío que dejaba mi apellido. Era la sombra de Ricardo Garza, un hombre que no medía a los demás en centímetros o kilos, sino en onzas de plomo y en grados de lealtad. Crecer como Javier Garza era crecer con un blanco pintado en la espalda y una pistola italiana con cachas de oro en la mesita de noche. Mi infancia no fue de partidos de fútbol en el parque. Fue de aprender a distinguir por el sonido el motor de una Suburban blindada del de una Lobo sin blindaje. Fue de diferenciar el tableteo seco de una R15 del rugido más grave de un cuerno de chivo. Mi padre no me llevaba de día de campo. Me llevaba a sus ranchos en la sierra. Lugares donde hombres con la mirada vacía y las manos callosas me enseñaban a desarmar y armar una Glock 19, con los ojos vendados en menos de 30 segundos.
mientras el olor a pólvora y a carne asada se mezclaba en el aire. No quería su dinero. Ya lo tenía. Quería su respeto. Quería que dejara de verme como el junior, el eslabón débil, el niño bien educado en colegios de San Antonio que podía, con un solo error, derrumbar todo el imperio. El punto de quiebre, el día que dejé de ser un espectador y me convertí en un actor de esta tragedia, fue a los 22 años. Una célula de Sinaloa, unos recién llegados que querían probar suerte y calentar la plaza de Nuevo Laredo, cometieron el peor de los errores. No le faltaron al respeto a mi padre con balas, eso lo hubiera entendido. Lo hicieron con algo peor, con la humillación pública. Desplegaron una narcomanta gigantesca en el puente internacional, una burla directa, llamándolo viejo, acabado, un dinosaurio esperando la extinción. Esa noche lo encontré en su oficina, un santuario de piel oscura, madera de caoba y humo de puro. Estaba sentado en su sillón, con un vaso de whisky Macallan 25 años en la mano. La mirada clavada en la noche de la frontera a través del ventanal blindado. No dijo una sola palabra, pero su silencio era una tormenta. Un estruendo más aterrador que cualquier grito. Y en ese silencio atronador vi mi oportunidad. No le pedí permiso. Eso habría sido una señal de debilidad. No consulté a ninguno de sus lugartenientes. Ellos me veían como a un niño. Convoqué a 3 de mis escoltas personales, muchachos de mi edad que habían crecido conmigo, cuya lealtad era hacia mí, no hacia el jefe. «¿Vamos a dar una vuelta?», les dije. Esa noche nos convertimos en cazadores. Rastrear al responsable, un pendejo engreído que se hacía llamar Comandante Cienfuegos, fue fácil. Tenía más ínfulas que cerebro y se movía con una arrogancia estúpida. Lo levantamos sin disparar un solo tiro. Lo llevamos a una de nuestras bodegas abandonadas en las afueras, un lugar que olía a óxido y a desesperación. Y allí, durante 12 horas, le hice todo lo que había visto hacer a los hombres de mi padre, pero con mi propio estilo. No lo torturé físicamente, eso era burdo. Lo quebré por dentro. Lo despojé de su orgullo, de su hombría, de su máscara de tipo duro. Grabé cada segundo con un celular. El video mostraba al temido Comandante Cienfuegos, desnudo, llorando como un niño, suplicando por su vida, pidiendo perdón a mi padre de rodillas y admitiendo ser un perro faldero de Sinaloa. Al amanecer del día siguiente, el video ya era viral en todos los blogs del narco. Y el cuerpo del comandante colgaba del mismo puente donde había puesto su manta, con el celular pegado a su pecho con cinta industrial, reproduciendo en bucle su propia confesión patética para que toda la ciudad la escuchara. Cuando regresé a la hacienda, con el sol apenas despuntando, mi padre me esperaba en la misma oficina. El cenicero estaba lleno y la botella de whisky a la mitad. No me regañó, no me cuestionó. Simplemente se levantó, tomó un vaso limpio, me sirvió de la misma botella, la suya, la cara, y levantó su vaso hasta chocarlo con el mío. «Salud, mijo», fue todo lo que dijo. Su voz era grave, pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: aprobación, respeto. En ese brindis silencioso, supe que había cruzado una frontera invisible y sin retorno. Había dejado de ser Javier Garza, el hijo del jefe. Me había convertido en el abogado, uno de sus soldados más letales. Y por primera, y quizás última vez en mi puta vida, me sentí inmensamente orgulloso. No tenía ni la más remota idea de la trampa mortal en la que acababa de meter la cabeza. Mi verdadero bautismo de fuego,
La operación que me sacó de las sombras y me sentó en la mesa de los mayores. No fue un acto de venganza personal, sino un ajedrez frío y calculado contra el Estado. Un mes después del asunto del Cienfuegos, mi padre me llamó a su despacho. Esta vez no había whisky, solo un enorme mapa de la frontera de Tamaulipas desplegado sobre la mesa de caoba. Su dedo índice, grueso y con una cicatriz, estaba clavado sobre Matamoros. El gobierno federal nos va a jugar chueco, dijo. Su voz era un susurro grave, como el de una roca raspando otra. La Marina viene en camino. Tenemos un soplón en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Vienen por el Nido del Águila. Así le llamábamos al laboratorio de metanfetamina más grande y productivo del noreste. Produce media tonelada de cristal a la semana. Es la joya de la corona. No podemos perderla. Mi mente de novato inmediatamente pensó en la retirada. Desmantelar, mover el equipo, esconder la producción. Pero el plan de mi padre era audaz, casi suicida. No vamos a correr, Javier, dijo, y una media sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Vamos a recibirlos como se merecen. La misión que me encomendó era una obra de arte del caos. Conceptualizarla era simple, pero ejecutarla requería una precisión diabólica. Tenía que orquestar una distracción a una escala nunca antes vista en la ciudad. Una cortina de humo tan densa y tan real que obligara al convoy de la Marina, famoso por su disciplina y su enfoque, a desviarse, a dividirse, a perder las horas críticas que necesitaban para mantener el factor sorpresa. Era mi primera prueba como estratega, como comandante de campo. Durante los siguientes 3 días y sus noches, el sueño fue un lujo que no me pude permitir. Mi cuartel general fue una habitación sin ventanas, con las paredes cubiertas de mapas, diagramas y listas de contactos. Usando la vasta red de halcones y estacas del cártel, desde adolescentes en bicicleta hasta taxistas y vendedores ambulantes, diseñé una sinfonía de la anarquía. El día D, cuando nuestros vigías en la carretera a Monterrey nos avisaron por radio que el convoy de 12 vehículos blindados y artillados había cruzado los límites del estado, di la orden. La primera fase, el acto de apertura, fue un bloqueo masivo. Camiones de carga, tráileres con doble remolque y autobuses de pasajeros, previamente robados, fueron colocados en puntos estratégicos de la carretera principal y las avenidas más importantes, creando un embotellamiento infernal. Mientras los marinos, frustrados, intentaban abrirse paso con sus vehículos pesados, comenzó la segunda fase, la tormenta de fuego. Una serie de ataques coordinados, casi simultáneos, en puntos neurálgicos de Matamoros. Una granada de fragmentación en el patio de la comandancia de la policía municipal para neutralizarlos. Ráfagas de cuerno de chivo contra la fachada de la delegación de la PGR para mantenerlos agachados. Y el toque de pánico. 2 coches bomba de bajo poder explosivo, pero muy ruidosos, en los estacionamientos de 2 centros comerciales para desatar el pánico entre la población civil. La ciudad, en menos de 15 minutos, se convirtió en un manicomio de sirenas, gritos y disparos. El comando de la Marina, tal como habíamos anticipado en mi pizarrón, cayó en la trampa. El oficial al mando, presionado por sus superiores en la capital, se vio obligado a dividir sus fuerzas. La mitad de sus efectivos se quedó atrás, intentando poner orden en el caos que habíamos creado. La otra mitad, ya con un retraso de casi 2 horas, continuó su camino hacia la supuesta ubicación del laboratorio. Y fue ahí donde se reveló la tercera y última fase. Mi toque personal, el jaque mate. El convoy no se dirigía al Nido del Águila.
El soplón que teníamos en el gobierno era, en realidad, un agente doble que les habíamos hecho creer que trabajaba para nosotros. Durante semanas, lo habíamos alimentado con información verídica pero inofensiva para ganarnos su confianza y la de sus manejadores. Y ahora, le habíamos filtrado una ubicación falsa, una bodega abandonada a 10 kilómetros del verdadero laboratorio. Cuando los marinos, sudorosos, cubiertos de polvo y frustrados, finalmente reventaron las puertas de la bodega, encontraron un espacio vacío y cavernoso. En la pared del fondo, pintada con aerosol negro y en letras enormes, una sola frase: sigan participando. Mientras ellos maldecían su suerte y reportaban el fracaso a sus superiores, nuestro equipo, con toda la calma del mundo, terminaba de desmantelar el verdadero laboratorio, cargando hasta el último matraz y el último kilo de producto en camiones refrigerados que se perdieron en la red de carreteras secundarias. Esa noche, de vuelta en la hacienda, el ambiente era de celebración. Mi padre y sus socios más cercanos, leyendas como el Choco, su compadre de la infancia, y Don Abel, el cerebro financiero del cártel, un hombre de pocas palabras y muchos números, me esperaban en la terraza. El aire olía a victoria. El muchacho tiene madera de general, dijo Don Abel, y su cumplido, tan raro en él, valía más que $1.000.000. Mi padre solo asintió lentamente, llenando mi vaso. Tiene mi sangre, fue su única respuesta. En ese mundo, esa afirmación era más valiosa que cualquier medalla, que cualquier ascenso. Me habían entregado la batuta para dirigir la Orquesta del Diablo, y yo había compuesto una obra maestra. Me sentía invencible, intocable, un dios en mi pequeño infierno. Fue justo en ese momento de arrogancia juvenil, cuando empecé a notar las primeras grietas en la fachada de nuestro poder, a entender que los monstruos que yo conocía y respetaba eran solo los que daban la cara. Unos meses después de la hazaña de Matamoros, mi padre decidió que era hora de presentarme en las grandes ligas. Me llevó a una reunión en la Ciudad de México. Yo esperaba un rancho discreto en el Ajusco, una comida en algún restaurante cerrado solo para nosotros. Pero no. El encuentro fue en un penthouse de 2 pisos en el corazón de Polanco, con ventanales que ofrecían una vista espectacular del castillo de Chapultepec. Esperaba encontrarme a otros capos, a los señores de Juárez, de Tijuana, de Sinaloa. Pero los hombres que nos recibieron no vestían botas de piel exótica ni camisas de seda. Vestían trajes italianos de miles de dólares, relojes suizos, y hablaban con ese acento pulcro y cantado de la élite capitalina. Allí estaban un senador de la República cuyo rostro veía a diario en los noticieros, un general condecorado del Estado Mayor Presidencial y un subsecretario de Gobernación, que sonaba como futuro candidato a gobernador. Yo me quedé en un rincón, junto a la puerta, en mi papel de guardaespaldas silencioso. Y lo que vi en la siguiente hora me heló la sangre y me arrancó de cuajo la inocencia. Mi padre, el señor de la frontera, el hombre cuya palabra era ley para miles, el hombre que podía ordenar una guerra con un solo gesto, no era el rey en esa sala. Ni siquiera era un socio, era un empleado de alto rango. Les hablaba con un respeto que rayaba en la sumisión, casi con miedo. Vi con mis propios ojos cómo les entregaba un portafolio de piel que yo mismo había preparado esa mañana. Sabía su contenido. $2 millones en efectivo, la cuota mensual. No era una negociación, era el pago de la nómina. El general, un hombre corpulento y con un bigote impecable, le dio una palmada en el hombro a mi padre, un gesto condescendiente, como el que se le da a un subordinado eficiente.
Siga manteniendo la calma en su región, Garza. No queremos que la violencia nos salpique antes de las elecciones, le dijo. El político, el subsecretario, ni siquiera le dirigió la palabra a mi padre. Simplemente tomó el portafolio, lo revisó superficialmente y se fue, hablando por su celular de asuntos de Estado. En ese instante, todo el castillo de naipes de mi percepción se vino abajo. Mi padre, con todo su poderío, con su ejército de sicarios y su red de corrupción, era solo un gerente de sucursal. Los verdaderos dueños del negocio, los verdaderos capos de México. No se ensuciaban las manos con sangre ni con perico. Vestían de traje, daban discursos sobre el Estado de Derecho en el Congreso y movían los hilos desde sus oficinas con aire acondicionado en la Avenida Reforma. Nosotros éramos la cara violenta y necesaria del sistema. Éramos el chivo expiatorio perfecto. Los perros de ataque que ellos soltaban cuando querían eliminar a un rival o calentar una plaza. Y cuando un perro se volvía demasiado grande, demasiado viejo o demasiado rabioso, simplemente lo sacrificaban y conseguían otro. Ese día comprendí que nuestra guerra no era contra el gobierno. Luchábamos por una facción del gobierno contra sus enemigos. Y esa revelación me infundió un miedo mucho más profundo y paralizante que cualquier tiroteo. Porque puedes defenderte de un enemigo al que ves venir. Pero, ¿cómo carajos te defiendes de tu propio dueño? Con esa nueva y amarga perspectiva, me sumergí de lleno en el trabajo, como un drogadicto buscando su siguiente dosis para olvidar la realidad. Mi padre, quizás para mantenerme ocupado o quizás porque realmente confiaba en mi nueva frialdad, me delegó más responsabilidades. Me convertí en su enlace principal con los proveedores en Colombia. Viajaba en avionetas Cessna que aterrizaban en pistas clandestinas en la selva del Caquetá. Me sentaba en campamentos improvisados con comandantes de las FARC o con los nuevos jefes de los clanes post-Pablo Escobar. Hombres con botas de caucho, fusiles Galil al hombro y la misma mirada calculadora y desalmada que mi padre. Negociaba precios, rutas, la pureza de la mercancía. Toneladas de cocaína que valían más que el presupuesto anual de un pequeño país. Aprendí su lenguaje, sus códigos, a beber su aguardiente sin hacer gestos. Y me volví bueno, muy bueno en eso. Aprendí el arte de coronar los cargamentos, de asegurarme que la mercancía viajara sin contratiempos desde la selva colombiana hasta las bodegas en McAllen o Laredo. Cada cargamento exitoso era una sinfonía de corrupción que abarcaba medio continente. Sobornos a comandantes de puertos en Veracruz, a pilotos de la Fuerza Aérea en Guatemala, a jefes de la patrulla fronteriza en el lado gringo. Pero mi verdadero talento, el que me ganó el apodo de El Abogado, era para el trabajo sucio, para las limpiezas internas y externas. Mi padre me encargaba los problemas delicados, cuando un alcalde se ponía demasiado avaricioso con el impuesto mensual. Cuando un comandante de la policía judicial se negaba a cooperar y se hacía el incorruptible. Cuando un periodista local empezaba a hacer las preguntas equivocadas y a meter la nariz donde no debía. Yo no era un sicario común, de los que llegan y vacían un cargador. Mi método era más sutil, más quirúrgico. Me especialicé en la inteligencia y la contrainteligencia. Montaba vigilancias, intervenía teléfonos, usaba hackers para meterme en sus vidas digitales. Encontraba sus puntos débiles, las grietas en sus armaduras. Una amante secreta, una deuda de juego, un hijo drogadicto, una preferencia sexual oculta. Y una vez que tenía la palanca, aplicaba la presión. A veces, bastaba con un sobre anónimo con fotografías comprometedoras dejado en el asiento de su coche. Otras,
Era necesario levantar a la persona, llevarla a una casa de seguridad y tener una charla persuasiva, mostrándole lo frágil que era su mundo. Y solo en contadas ocasiones, cuando el objetivo era incorregible, había que borrarlo del mapa, pero siempre de una forma que pareciera un accidente de coche, un suicidio por depresión o un crimen pasional. Me convertí en un maestro del miedo psicológico, un fantasma que se movía por las sombras de la frontera, resolviendo problemas antes de que se convirtieran en litigios de plomo. Mi padre confiaba ciegamente en mí, pero esa confianza era un veneno lento. Me estaba transformando en su reflejo. Frío, calculador, paranoico. La línea entre Javier Garza, el hijo, y el abogado, el solucionador de problemas, se había borrado por completo. Y justo cuando creía que tenía el control absoluto, todo, absolutamente todo, se fue al carajo. La DEA. Los gringos son como perros de presa con pedigrí. Una vez que huelen tu rastro y te clavan los dientes, no te sueltan jamás. Habían empezado a seguir el rastro de nuestro dinero. No las toneladas de efectivo que movíamos en tráileres, sino las transferencias electrónicas, el dinero que intentábamos lavar. A través de una compleja red de casas de cambio, empresas fantasma de importación y exportación y cuentas en paraísos fiscales, habían llegado hasta uno de mis operadores financieros en San Antonio, Texas. El tipo, un cobarde con un título de finanzas, cantó como un canario en cuanto sintió el aliento de los federales en la nuca. Les dio mi nombre. Les dio detalles de mis operaciones, las rutas que yo había diseñado, los contactos que yo había cultivado. Empezaron a construir un caso en mi contra, sólido como una roca, con pruebas, grabaciones y testimonios. Un día, nuestro contacto en el consulado americano en Monterrey nos envió un mensaje encriptado. Era corto y demoledor. Los gringos tienen a su hijo amarrado. La orden de aprehensión con fines de extradición es inminente. Es cuestión de semanas, si no es que días. Esa noche, en su oficina, vi a mi padre envejecer 10 años en 10 minutos. El miedo que vi en su rostro no era el de un capo a punto de perder su imperio. Era el terror puro y visceral de un padre a punto de perder a su único hijo en el laberinto del sistema judicial americano. Intentamos todo. Movimos nuestras influencias en la Ciudad de México para bloquear la extradición. Ofrecimos sobornos millonarios a jueces y magistrados. Nada funcionó. La presión de Washington era demasiado fuerte. El Departamento de Justicia me había convertido en su objetivo prioritario. Yo era la pieza que querían para hacer caer el dominó. Me preparé para lo peor. Comencé a trazar un plan de huida, quizás a Brasil, a Argentina, a algún lugar sin tratado de extradición. Pero mi padre tenía otro plan. Un plan monstruoso, salido de una tragedia griega. Me citó en la hacienda una noche, después de la medianoche. Estaba solo, lo cual era raro. «No te vas a ir a ningún lado, Javier», me dijo. Su voz era extrañamente calmada. «Este es tu hogar. Vamos a arreglar esto aquí». No entendía su serenidad. «No hay arreglo, apá. Es la DEA. Los gringos me quieren a mí y me van a tener». Él me miró con una frialdad que nunca le había visto. Una frialdad de cirujano a punto de amputar. «Quieren un pez gordo, un trofeo para colgar en su pared, y se los vamos a dar». Y entonces, con una calma espeluznante, me lo explicó. Iba a convocar una junta de emergencia con sus socios más cercanos, el núcleo duro, la vieja guardia. El Choco, su compadre, padrino de mi bautizo. Don Abel, el genio financiero, el que guardaba todos los secretos.
El Martillo, su jefe de sicarios, un hombre que había recibido más de 20 balazos por él. Los iba a citar en una de nuestras bodegas más seguras en el Parque Industrial de Reynosa, con el pretexto de planear una contraofensiva total contra la DEA. «Tú no vas a ir», continuó. «Me encargaré de que todos sepan que estás en cama, con una fiebre que no te deja ni levantar, que el médico te prohibió salir». Sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago. «¿Y luego qué, apá?». Mi padre desvió la mirada hacia la oscuridad de la noche. «Y luego», dijo, arrastrando las palabras, «un informante anónimo llamará a la oficina de la DEA en Houston. Les dará la ubicación exacta, la hora y la lista completa de los asistentes. Les dirá que la cúpula del Cártel del Golfo, en pleno, estará reunida en un solo lugar. Será una oportunidad que no podrán dejar pasar». Me quedé sin aire, como si me hubieran golpeado en el pecho. Lo que me estaba proponiendo era una traición de proporciones bíblicas. Eran hombres que habían luchado a su lado desde que eran simples matones. Hombres que habían salvado su vida en innumerables ocasiones. Eran mi familia. «No puedes hacerlo», susurré, mi voz apenas un hilo. «Son tus hermanos, son nuestros». Él se giró. Me agarró por los hombros con una fuerza que me hizo daño, y por primera vez en mi vida vi lágrimas asomando en los ojos de ese hombre de acero. «Ellos, o tú, Javier. Y la sangre es la sangre. El cártel se puede reconstruir. La organización es reemplazable. La familia no». 2 días después, se ejecutó el plan. Yo estaba encerrado en un cuarto de pánico en la hacienda, temblando, viendo las noticias en una pantalla de plasma gigante. Vi las imágenes aéreas, grabadas desde un helicóptero de noticias, de los Black Hawks de la DEA descendiendo como insectos de la muerte sobre la bodega. Vi los flashes de las explosiones cuando volaron las puertas de acero. Vi cómo sacaban a El Choco y a Don Abel, esposados, con la cara ensangrentada y la mirada perdida. El Martillo, fiel a su palabra, no se rindió. Murió en el tiroteo, llevándose a 2 agentes con él. Los noticieros lo llamaron el golpe del siglo, el principio del fin del Cártel del Golfo. La DEA se colgó las medallas. El gobierno mexicano aplaudió la exitosa cooperación binacional. Nadie, absolutamente nadie, sospechó la verdad. Al día siguiente, el caso en mi contra en la Corte del Distrito Sur de Texas fue discretamente archivado por falta de pruebas concluyentes. La DEA ya tenía su trofeo. Ya no me necesitaban. Mi padre había sacrificado a sus hermanos para salvar a su hijo. Yo estaba libre, legalmente libre. Pero esa noche, mirándome al espejo, con el rostro pálido y los ojos hundidos, comprendí que estaba más prisionero que nunca. Prisionero de una deuda impagable, de una traición tan profunda que su eco me perseguiría hasta el último de mis días. El sacrificio de mi padre me compró una libertad que sabía a ceniza. Me convirtió en un paria dentro de mi propio reino. Las familias de los hombres que él entregó, aunque ignoraban la verdad detrás de la operación, comenzaron a mirarme con un recelo que se podía cortar con un cuchillo. En nuestro mundo, donde la muerte es el pan de cada día, la supervivencia es sospechosa. ¿Por qué el hijo del jefe, el heredero, fue el único que no asistió a esa reunión fatal? Se susurraban en los funerales y en los pasillos. Los rumores, venenosos y sigilosos como serpientes, comenzaron a circular. Que yo era el soplón. Que había negociado con los gringos, entregando a los socios de mi padre para salvar mi propio pellejo. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que a veces me daban ganas de soltar una carcajada en medio de la tensión silenciosa de los velorios.
Mi padre intentó sofocar las habladurías. Reorganizó la estructura del cártel con una velocidad brutal, colocando en los puestos clave a hombres de su entera confianza, leones jóvenes y hambrientos que no tenían lealtad a la vieja guardia. Pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza es un cáncer en cualquier organización, pero en una criminal es una metástasis fulminante. Empieza en una célula y en cuestión de semanas lo ha devorado todo. Mi vida se convirtió en una reclusión dorada. Vivía rodeado por un círculo de escoltas más denso que nunca, confinado a los muros de la hacienda principal. Mi padre me decía que era por mi seguridad, que los enemigos aprovecharían la confusión para intentar golpearnos. Pero yo sabía la verdad. No me protegían del exterior, me aislaban del interior. Me había convertido en una pieza incómoda en el tablero, un recordatorio viviente y andante de la traición más grande en la historia del cártel. El punto de no retorno, el instante en que me di cuenta de que mi propio padre me había condenado a un destino peor que la cárcel, llegó 6 meses después de la redada. Él me había apartado por completo de las operaciones. Descansa, mijo. Relájate. Ya has hecho suficiente, me decía con una sonrisa paternal que ya no me creía. Pero yo no podía quedarme quieto. La inacción me estaba volviendo loco. Una noche, usando uno de mis viejos teléfonos encriptados que él no conocía, contacté a un informante que tenía dentro de la policía estatal, un comandante al que yo le había hecho un favor personal años atrás y que me debía lealtad solo a mí. Le pedí algo simple: que investigara discretamente los movimientos de un nuevo lugarteniente que mi padre había nombrado como mi reemplazo, un tipo apodado El Político, un cabrón ambicioso, sin escrúpulos y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La respuesta de mi informante, recibida un par de días después en un mensaje codificado, me cayó como una losa de concreto. Jefe, decía el mensaje, con todo respeto, tenga mucho cuidado. El político no le reporta a su padre. Sus órdenes vienen de mucho más arriba. Y la orden principal que tiene ahora mismo es vigilarlo a usted. Cada paso que da, cada llamada que hace. Y entonces soltó la bomba que hizo estallar mi mundo. Hace 2 días, se reunió en un hotel de McAllen con 2 hombres. Agentes federales, americanos. Les entregó un folder grueso. Uno de mis hombres estaba en la mesa de al lado. Escuchó su nombre, jefe. Escuchó el suyo varias veces. Colgué la llamada, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Todo encajó en mi cabeza con una claridad brutal y aterradora. El pacto de mi padre no había sido solo entregar a sus socios. Ese fue el pago inicial. Para salvarme, tuvo que ofrecer algo mucho más valioso: el control. Había hecho un pacto con el diablo, ya fuera la DEA o los verdaderos dueños del negocio en la Ciudad de México. Y ahora, sus nuevos amos consideraban que yo, el testigo principal de la traición original, el único que conocía el verdadero origen del golpe del siglo, era un cabo suelto, demasiado peligroso. Mi padre ya no era el rey, era un gerente bajo supervisión, un títere. Y su hijo, el príncipe por el que había sacrificado a sus hermanos, era ahora el sacrificio final que le exigían para permitirle conservar su trono de paja. Esa noche, cualquier resto de amor filial, de lealtad o de gratitud que pudiera sentir por mi padre, se convirtió en cenizas. Entendí su última y más brutal lección. En este negocio, el poder absoluto no existe. Es una ilusión. Y la lealtad tiene fecha de caducidad. Y para los monstruos que realmente mueven los hilos desde las sombras, ni siquiera la sangre es sagrada. La ecuación era simple. Era yo, el cabo suelto,
o su precaria posición de poder. Y esta vez, sabía perfectamente qué iba a elegir. Tenía que desaparecer. Tenía que correr. Tenía que hacerlo antes de que él, mi propio padre, diera la orden final de borrarme del mapa. La huida fue una carrera desesperada contra el reloj. Una pesadilla borrosa de adrenalina, paranoia y el sabor metálico del miedo en la boca. Sabía que no podía usar absolutamente ninguno de los recursos del cártel. Cada casa de seguridad, cada vehículo blindado, cada contacto en la policía o el ejército, todo estaba comprometido. Todo era una trampa potencial. Era yo contra el monstruo que mi padre había creado y que yo mismo había ayudado a perfeccionar. Y ahora, ese monstruo me cazaba a mí. En la quietud de la madrugada, metí en una mochila lo indispensable: fajos de dólares sellados al vacío, 3 identificaciones falsas de diferentes estados, 2 pistolas Glock compactas con cargadores extra y 3 teléfonos de prepago, limpios. La primera regla para sobrevivir cuando eres un fantasma es cortar todos los lazos con tu vida anterior. No llamé a nadie. No me despedí de mi madre. En medio de la noche, mientras la hacienda dormía bajo la vigilante mirada de docenas de guardias que ahora eran mis carceleros, logré desactivar una sección de la cerca eléctrica. Salté el muro trasero y corrí a través de los campos de sorgo hasta llegar a la carretera federal. Allí, robé la primera camioneta vieja que encontré, una Ford destartalada, y me lancé a la oscuridad. Mi plan era rudimentario, dictado por el instinto de supervivencia. Conducir hacia el sur sin parar, hasta la frontera con Guatemala, y perderme en la selva de Centroamérica. Pero subestimé la velocidad y la eficiencia de la máquina de cazar hombres que yo mismo había engrasado durante años. A la mañana siguiente, mi rostro estaba en todas partes. No en las noticias oficiales, por supuesto. Estaba en la red interna del cártel, en los celulares de cada sicario, de cada halcón, de cada policía corrupto desde Tijuana hasta Cancún. La orden, emitida por el Señor de la Frontera, era clara, fría y directa. Se busca a Javier Garza Solís, alias El Abogado, considerado traidor. Se ofrece una recompensa de $1 millón por su captura, vivo o muerto. Mi propio padre había puesto precio a mi cabeza. Durante 2 semanas interminables, fui un animal acorralado. Dormía a ratos en moteles de paso mugrientos, pagando en efectivo, comiendo comida enlatada fría, cambiando de coche robado cada 2 días. Sentía la mirada de cada policía de crucero, de cada vendedor ambulante, de cada halcón en cada esquina. 2 veces estuvieron a un suspiro de atraparme. La primera fue en un falso retén militar a las afueras de Veracruz. Eran sicarios del cártel vestidos con uniformes clonados. Algo en la mirada de uno de ellos me alertó. Pisé el acelerador a fondo, reventando la barrera improvisada mientras una lluvia de balas de alto calibre destrozaba mi parabrisas y las ventanas. Logré escapar, sangrando por los cortes de los cristales, pero vivo. La otra fue en Villahermosa, Tabasco. Un despachador de una gasolinera me reconoció. Vi cómo discretamente tomaba su teléfono. No esperé la confirmación. Dejé el coche con el motor en marcha y corrí hacia el pantano, hundiéndome en el agua fangosa y el lodo hasta la cintura. Con el sonido de los perros de caza y los gritos de mis perseguidores pisándome los talones. El final de mi carrera llegó en una pequeña y polvorienta ciudad de Chiapas, a pocos kilómetros de la frontera que representaba mi salvación. Estaba en el límite de mis fuerzas, agotado, sucio, con hambre de días y con la paranoia carcomiéndome el alma. Me había quedado sin opciones, sin dinero, sin vehículos.
Me refugié en una iglesia abandonada en lo alto de una colina, sabiendo que era cuestión de horas para que me encontraran. Escuché el ruido de los motores ascendiendo por el camino de tierra. Eran ellos. Vi las sombras de al menos una docena de hombres armados rodeando la iglesia, moviéndose con la eficiencia táctica que yo les había enseñado. Estaba atrapado. Saqué mi última pistola. La deslicé sobre el altar de piedra cubierto de polvo. Me quedaba una sola bala en la recámara. Podía terminarlo todo allí mismo. Un final rápido y limpio. Pero entonces, la imagen del rostro de mi padre en su oficina, traicionando a sus amigos para salvarme, vino a mi mente. Y una rabia fría, lúcida y poderosa me invadió. No le iba a dar ese gusto. No iba a ser el hijo pródigo que muere en silencio para proteger el nombre y el legado de la familia. Si iba a caer, no lo haría en silencio. Si me hundía, me llevaría el barco entero conmigo. Saqué el último teléfono limpio que me quedaba. Había un número guardado en la memoria, un contacto que un agente corrupto de la DEA me había vendido años atrás por una fortuna. Una línea directa, segura y sin rastrear para emergencias absolutas. Marqué. Contestó una voz seca, con un inconfundible acento del sur de Estados Unidos. «Habla Javier Garza Solís», dije, mi propia voz sonando extraña en el silencio de la iglesia. Afuera, escuchaba cómo empezaban a derribar la pesada puerta de madera. «Tengo información que les interesa. Información que puede desmantelar el cártel del Golfo desde adentro. Pero tienen que sacarme de aquí. Ahora mismo». Hubo un silencio en la línea que duró una eternidad. Podía oír a la gente tecleando furiosamente en su computadora, seguramente verificando mi identidad. Los sicarios ya estaban dentro, sus potentes linternas cortando la oscuridad sagrada del lugar. «Location confirmed. We have a drone overhead. Estamos a 10 minutos. Quédese en la línea y no se haga matar». Esos 10 minutos fueron los más largos y violentos de mi vida. Me atrincheré detrás del altar de piedra, usando las viejas bancas de madera como barricada, intercambiando disparos con los hombres que hasta hace unas semanas habían sido mis compañeros. Era una batalla perdida de antemano, 1 contra 12, pero solo necesitaba ganar tiempo. Justo cuando se me acababan las municiones y sentía el ardor de una bala rozándome el brazo, escuché el sonido más hermoso y aterrador del mundo. El rugido inconfundible del rotor de un helicóptero Black Hawk. Descendió sobre el techo semiderruido de la iglesia, y de él bajaron por cuerdas soldados de las Fuerzas Especiales Americanas, figuras fantasmales con sus gafas de visión nocturna y sus rifles con miras láser. La batalla terminó en menos de 30 segundos. No me atraparon. No me mataron. Me rendí. Me entregué a los únicos hijos de puta que eran más poderosos que mi padre. Mientras me subían al helicóptero, esposado y con una capucha en la cabeza, alcancé a ver la cara de absoluta incredulidad de los sicarios sobrevivientes, ahora arrodillados en el suelo. Esa fue mi última y más amarga victoria. Cambié una muerte segura en una fosa clandestina en la selva de Chiapas por una vida en una jaula de máxima seguridad. Y en ese preciso instante, me pareció el mejor negocio de mi vida. Y aquí estoy, de vuelta en el presente. De vuelta a los 112 bloques de esta pared. En esta celda donde todos los días son una copia exacta del anterior. El silencio, la soledad, el zumbido constante y enloquecedor de la luz fluorescente del techo. Durante los primeros años, cumplí mi parte del trato al pie de la letra. Hablé. Vacié mi cerebro. Les di todo lo que sabían y todo lo que sospechaban. Nombres de políticos en la nómina, desde alcaldes hasta gobernadores.
rutas de trasiego por mar y tierra, cuentas bancarias en las Islas Caimán y en Suiza, nombres de comandantes del ejército y de la marina que trabajaban para nosotros. Desmantelé desde dentro, pieza por pieza, lo que quedaba del imperio de mi padre. Me convertí en el mejor informante que la DEA había tenido jamás. A cambio, me dieron esto: una vida sin vida, un número en lugar de un nombre, una tumba de concreto con 3 comidas al día. Durante todo este tiempo, guardé para mí el secreto más grande, la verdad sobre la traición original. Lo hice por un último y retorcido vestigio de lo que alguna vez fue amor, o quizás lealtad, hacia el hombre que era mi padre. Él cumplía su propia condena en México, en una prisión de lujo, desde donde seguía manejando sus negocios. Prisionero, pero aún rey. Pero hace 6 meses, todo cambió. Mi padre murió. El comunicado oficial, publicado en todos los periódicos, hablaba de un infarto masivo fulminante. Yo sé la verdad. Lo silenciaron. Sus nuevos socios, los que tomaron el control después de la purga, los mismos políticos y generales a los que él servía, decidieron que ya no era útil, que era un riesgo. Lo desecharon como a un perro viejo y enfermo. Con su muerte, el último hilo que me ataba a ese mundo, a ese código de silencio, se rompió. Ya no queda nadie a quien proteger. Ya no queda nadie a quien temer. Por eso hablo ahora. No busco el perdón. Para gente como yo, el perdón no existe en ningún idioma, ni en el de los hombres, ni en el de Dios. Y no lo merecemos. Tampoco busco venganza. La venganza es un lujo para los que tienen un futuro por delante. Yo no lo tengo. Hablo por una sola y egoísta razón: para que la verdad quede registrada en algún lado. Para que sepan que los monstruos que ven en las noticias, los encapuchados que cuelgan cuerpos de los puentes, los sicarios que desatan el terror, son solo los empleados, la mano de obra. Los verdaderos demonios, los dueños del circo, usan traje y corbata, firman leyes en el Congreso y dan discursos patrióticos en la televisión. Mi historia no es una de redención, es una advertencia. Una advertencia directa para ti, el chamaco de Culiacán, de Reynosa, de Tepito, que ve las camionetas del año, las cadenas de oro, las buchonas y piensa: yo quiero esa vida. Mírame a mí, yo la tuve. Tuve todo el poder, todo el dinero, todo el respeto que se puede comprar con el miedo. Y terminé aquí, en un agujero del que nunca saldré, contando mis últimos días al compás de mis propios latidos. Esta vida te promete el mundo, pero es una estafa. Solo te da 2 salidas garantizadas: una celda como esta o un agujero en el desierto. No hay un tercer camino, no hay jubilación dorada. El narco no perdona, y mucho menos a sus propios hijos. Y la única libertad que realmente te ofrece es la de elegir cómo vas a morir. Así que la próxima vez que escuchen el rugido de un narcocorrido, recuerden mi nombre: Javier Garza Solís, el hijo que su padre vendió 2 veces, una para salvarlo y otra para enterrar su secreto. Y entiendan de una puta vez por todas que desde este infierno no hay salida.